hoy les vamos a hablar acerca de la indefensión aprendida que puede ser observada en los judíos en los campos de concentración en la película La lista de Schindler. La depresión puede ser vista como un síntoma, como un conjunto de síntomas en el que la persona deja de responder a los estímulos de su ambiente porque ve que no existe consecuencia entre sus acciones y lo que viene después. La depresión puede ser explicada a partir del fenómeno de la indefensión aprendida, el cual tiene como síntomas la disminución de la iniciación de respuestas voluntarias, es decir, que existe como una disminución de la voluntad o de las ganas para realizar acciones. También se caracteriza por una disposición cognitiva negativa. Esto se caracteriza también por la posesión de una tríada cognitiva negativa, es decir, una visión negativa de sí mismo, del futuro y del mundo en general. También se caracteriza por una agresión disminuida, es decir, disminuye la acción de la persona ante estos estímulos que le resultan aversivos porque no ve como una consecuencia de sus acciones. También se caracteriza por una pérdida de apetito y por cambios fisiológicos, como por ejemplo en la liberación de ciertos neurotransmisores como la norepinefrina, ya que esta es la responsable de activar el organismo para que realice una acción. En los años 1970, Seligman llevó a cabo un experimento con animales, el cual consistió en dar descargas eléctricas a unas ratas, sin darles la posibilidad de vivir de estos. En ensayos posteriores, siguió dándoles las descargas eléctricas a las ratas, pero esta vez dejaba la puerta de la jaula abierta para darles la oportunidad de escapar. El resultado que obtuvo fue que las ratas, de alguna manera, habían aprendido a sentirse indefensas, ya que no buscaban la manera de huir de esta situación. Seligman explicó este fenómeno como la percepción de no contingencia entre posibles conductas de evasión y las posibles consecuencias que se podrían obtener. De esta manera, el animal aprendía que emitiera la respuesta que emitiera, siempre iba a obtener las mismas consecuencias negativas para él. Entonces, la indefensión aprendida ocurre por la sensación de pérdida de control sobre los reforzadores o sobre las contingencias ambientales que siguen a la conducta. Es decir, que la persona siente de alguna manera que pierde la capacidad de controlar aquellos estímulos que le resultan aversivos, o a su vez pierde la capacidad de controlar o de emitir acciones que le permitan obtener algo que para esta persona sea positivo. Esto lo podemos observar en los judíos que se encuentran en la película La lista de Schindler, los cuales son tomados y llevados a los campos de concentración. Lo que más se observa en estas personas es que tienen la creencia de que a pesar de que hagan lo que hagan, no pueden escapar de dicha situación, la cual resulta realmente aversiva para ellos. También se puede observar este fenómeno de indefensión aprendida específicamente en uno de los personajes de la película, la criada o la sirvienta de uno de los comandantes o guardias que se encargaban de resguardar uno de los campos de concentración, quien en conversación con Schindler le comentó que su jefe la iba a matar sin importar lo que ella hiciera, sin observarse así un mínimo cambio de conducta en ella para evitar que ocurriera este hecho. Esta conducta también se puede observar en diversas escenas de la película en las cuales los individuos se encuentran realizando trabajos forzados en los campos de concentración, siendo que en ellas uno de los guardias comienza a disparar de forma aleatoria hacia los que se encuentran allí, asesinando a diferentes personas, mientras que los demás continúan con su trabajo sin inmutarse y siguen como si nada, de una forma sumisa. Además de ello, se puede escuchar a lo largo de la película, entre las conversaciones que mantienen los judíos que se encuentran en los campos de concentración, frases como: hemos llegado a lo último, no hay nada que podemos hacer, hemos tocado fondo, lo cual evidencia y reafirma lo propuesto por Seligman. Las personas aprenden a no reaccionar y a mantener un estado de pasividad ante las distintas situaciones. Otra de las situaciones donde se puede ver reflejada la indefensión aprendida en la película es cuando los judíos, a pesar de ser mayoría, no ejercían ninguna acción frente a los guardias que los custodiaban. Esto evidencia la indefensión aprendida y la agresión disminuida que presentan como síntomas de este fenómeno. El hecho de que ellos no ejercieran ninguna acción frente a los custodias también se debe a que aprendían que por cualquier acción que ellos realizaban, estos los mataban y eran castigados. Además de la agresión y el asesinato, otro de los factores que utilizaban los nazis para crear indefensión era la vulnerabilidad al separar a las familias, debido a que ellos separaban hombres, mujeres y niños por situaciones diferentes, haciéndolos aún más vulnerables y más pasivos.
Otro aspecto importante a mencionar en la película es que se puede observar que las personas tienen una falta de reforzamiento. Esto queda expuesto cuando a las personas le ofrecían trabajos forzosos y estos lo aceptaban e inclusive se alegraban porque de alguna forma se sentían útiles o que estaban sirviendo para algo y en cierta medida a salvo. También cuando las mujeres son llevadas a una cámara de gas que pensaban que ya iban a morir y le rocían agua, también se puede ver en ellas una gran felicidad, además de por no morir porque tenían días sin el acceso a este suministro. Como es posible evidenciar a lo largo de todas estas situaciones que hemos expuesto, están presentes los síntomas de la indefensión aprendida, que recordando un poco son disminución de iniciación de respuestas voluntarias, disposición cognitiva negativa, que es una visión negativa acerca de sí mismo, acerca del futuro y acerca del mundo en general, agresión disminuida, pérdida de apetito y cambios fisiológicos. Este estado prolongado de indefensión aprendida puede llevar posteriormente a la depresión, debido a la falta de respuesta de la persona y su grado de pasividad, que también viene dado por la creencia que tiene la persona de que su conducta no va a ejercer ningún efecto sobre su ambiente. En la indefensión aprendida se puede ver que la persona aprendió que no tiene control acerca de los elementos que alivian el sufrimiento. Por último, es importante destacar que la indefensión aprendida no es sinónimo de depresión. La indefensión aprendida es un modelo a través del cual se puede explicar la depresión. Posible tratamiento para la indefensión aprendida. Como la indefensión aprendida se debe a la percepción de la persona de que no posee control sobre lo que le pasa, es decir, que indistintamente de si cambia su conducta o no, siempre va a recibir la misma consecuencia, el tratamiento debe estar orientado principalmente a la activación conductual, así como a la modificación de pensamientos que son poco funcionales para la persona y que no la llevan a una respuesta que pueda generarle algún cambio positivo. Todo esto para desmontar las creencias de la persona y demostrarle que existen actividades sobre las cuales efectivamente podría tener el control, es decir, que a partir de su conducta puede generar un cambio en ellas. Otra de las técnicas que pueden ser incluidas en una posible intervención de la indefensión aprendida y la depresión es la reestructuración cognitiva, la cual tiene como fin la disminución de pensamientos disfuncionales, esquemas negativos y actitudes negativas, los cuales son características fundamentales de las personas con indefensión aprendida o depresión. Por ejemplo, en el caso de los judíos, quienes tenían pensamientos negativos relacionados a su destino, sería adecuado evaluar si dichos pensamientos son acertados, es decir, si son congruentes con su situación actual. De ser así, se busca que la persona logre comprender que estos pensamientos negativos no poseen una función positiva en su vida, sino, por el contrario, incrementan su sensación de indefensión. Por lo que se busca que estas personas aprendan a pensar de una manera distinta, comprendiendo que ellos tienen el control sobre sus reforzadores y que sí pueden generar acciones que causen un cambio en el entorno, que como hemos visto a lo largo del video, es fundamental y es una característica que se encuentra presente en la indefensión aprendida. Otro método consiste en mejorar el autocontrol a través de la autoobservación, autoevaluación y autorreforzamiento, ya que el simple hecho de monitorearse a sí mismos le permite a las personas darse cuenta de lo que les está sucediendo, qué acciones están tomando frente a dicha situación y qué cosas podrían mejorar cambiando sus respuestas para obtener consecuencias agradables. Esto también se logra cuando la persona es capaz de premiarse a sí misma por sus conductas, es decir, cuando aprende que no necesariamente debe esperar siempre algo agradable de su entorno o de los demás, sino que ella misma tiene la capacidad y el control sobre ciertos elementos que se puede autodispensar y que pueden resultar agradables o reforzantes para su conducta. Otra de las técnicas que serviría como posible tratamiento de la indefensión aprendida sería el mejoramiento de la tasa de reforzamiento positivo,
ya que se parte del supuesto de que la indefensión aprendida es también una función del grado al que se mantiene el nivel de actividad del individuo mediante el reforzamiento positivo. Entonces, el mejoramiento de la tasa de reforzamiento positivo se lleva a cabo básicamente aumentando la frecuencia de aquellos comportamientos que pueden ser reforzantes, gratificantes o productivos para el paciente. De esta manera, se expone al paciente al hecho de que sus respuestas o sus conductas sí tienen consecuencias y que éstas pueden ser positivas para él. A su vez, también se puede llevar a cabo un entrenamiento en la resolución de problemas, que por lo general va dirigido hacia la modificación de la orientación del problema que pueda tener el paciente, que por lo general suele ser negativa, ya que las personas con indefensión aprendida tienen cierta tendencia a ver los problemas como amenazas o a esperar que estos sean irresolubles, pueden dudar de la propia capacidad para resolverlos y sentir frustración y molestia al enfrentarlo. Debido a todos los motivos expuestos anteriormente, es necesario hacer con que el paciente reflexione acerca de que la situación es un problema. En segundo lugar, es necesario que se fijen metas realistas acerca de la solución del problema, ya que las personas con indefensión aprendida suelen tener metas poco realistas. A la vez, deben generar opciones y tomar decisiones acerca de cuál solución sería la más adecuada al problema. Y una vez puesta en práctica dicha solución, es necesario valorar el resultado de ese plan. Como se ha podido verificar, mediante la utilización de las técnicas de reestructuración cognitiva, autocontrol, mejoramiento de la tasa de reforzamiento positivo y entrenamiento en la resolución de problemas, es posible modificar el estado de indefensión aprendida en la que se puedan encontrar los pacientes.